Compañero Jesús Esquivel, que está en Washington, uno de los periodistas que le ha dado un puntual seguimiento no solamente a todo el tema del tráfico de drogas desde Estados Unidos, sino específicamente el juicio sobre Joaquín El Chapo Guzmán allá en Nueva York. Y ahora, Jesús, bienvenido a los periodistas, la caída de Genaro García Luna. Bienvenido, Jesús. Álvaro, buenas tardes. Pues mira, no solo a ese caso, sino tú recordarás, eres compañero de proceso, pedimos seguimiento a todos los detalles del sexenio de la muerte de Felipe Calderón. Por supuesto. Nada más te recuerdo que en 2012 publicamos un texto en el cual señalamos que la DEA tenía un expediente completo de sus relaciones con el narcotráfico. Fue el 10 de diciembre de 2000. García Luna, ¿Sí? y que ahora se justifica, ¿eh? Fíjate, sí. Qué tarde. Ahora se justifica. Y que en su momento se negó. ¿Por Efectivamente. qué? Porque recordarás, o sea, es que tenemos que aclarar las cosas. Hubo una alianza de medios de comunicación que no tenían que publicar noticias sobre los asesinatos del narcotráfico. Y fuimos pocos los medios que lo hicimos. Sí. Al contrario. Y ahora resulta que la memoria histórica de México no cuenta. Genaro García Luna fue mencionado desde que fue policía federal, jefe de la Policía Federal en el sexenio del imbécil de Vicente Fox, como un corrupto cooptado por el cártel de Sinaloa. Y resulta que hasta que lo dice el gobierno de Estados Unidos, que recibía millones de dólares del cártel de Sinaloa, le hacemos caso al tema. Eso me parece que en los medios de comunicación no hemos sido tan honestos, porque además me acusaron, y tú eres testigo, Álvaro, de que muchas cosas me las inventé. Ahora quisiera que me las aventaran en la cara. Efectivamente, de hecho, hoy Proceso publica en su página de internet ese reportaje precisamente de 2012 que señala que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pues tenía esas cuentas pendientes allá en Estados Unidos. Tú lo publicaste efectivamente desde el 2012, pero desde antes. En el 2002, efectivamente. Y te voy a decir lo que dice el expediente de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, en donde se enjuició al Chapo, al cual durante ese proceso judicial solo asistimos todo el proceso, 2 periodistas mexicanos, Marisa Céspedes de Televisa y tu servidor, todo el proceso. Sí. Se especificó, de acuerdo a los testimonios de testigos, que Genaro García Luna no solo recibía dinero de parte de la fracción del cártel de Sinaloa comandada por el Chapo Guzmán, sino también de los Beltrán Leiva. Sí. Y en eso establece el encauzamiento. Lo acusan de 3 cargos: conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que decir? Que Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública, facilitó la impunidad, como dice el documento, para que el cártel de Sinaloa enviara drogas a los Estados Unidos. Y la 4ª acusación: mentir a las autoridades estadounidenses. Y eso hay que aclarar, porque no sabíamos que en 2018 García Luna solicitó la naturalización en Estados Unidos. No les dijo, esto es de risa, de verdad, porque esto es de risa, no les dijo a Inmigración que trabajaba para el cártel de Sinaloa. Así es. Imposible que lo dijera. Álvaro, también en 2012, dice el documento, cuando se mudó a la Florida, siguió trabajando para el cártel de Sinaloa. Y es que lo publicamos en Proceso cientos de veces, Sí, Álvaro. Efectivamente. Que aprovechó su posición como secretario de Seguridad Pública para pasarle información de inteligencia al cártel de Sinaloa. No solo a eso, Ojo, la acusación es en Brooklyn, Nueva York. Pero si lo acusaran en otros estados, también apoyó a los Beltrán Leiva, a los Zetas,
a la gente de Tijuana para que facilitaran el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Es un caso lamentable en el cual nuevamente vemos que tiene que ser la justicia estadounidense y no la mexicana la que tiene la mano por delante. Yo lo he dicho, y no por mi libro, no es publicidad, de verdad, es que me lo han juzgado así. Yo siempre dije, porque fui testigo de las audiencias en el juicio del Chapo, que todo lo que se presentó ahí como evidencia, documentos, grabaciones, videos, eran un tesoro para el gobierno mexicano y que investigara. No solo fue Genaro García Luna, Álvaro, Alejandro, los mencionados como cooptados por los cárteles, Enrique Peña Nieto, generales, gobernadores, representantes de la Policía Federal en los estados. Entonces no sabemos en realidad a cuántos el gobierno de Estados Unidos sigue investigando. Que se pongan a temblar todos esos personajes políticos y militares mencionados en el juicio del Chapo. Querido Jesús, te habla Alejandro Páez, ¿cómo estás? Te mando un abrazo hasta allá y un gustazo tenerte hasta aquí. Hasta Washington, Alejandro. Muy bien, hasta Washington. Oye, pues sí, efectivamente es un personaje que tiene señalamientos quizá en los últimos 19 años. O sea, los señalamientos a García Luna se le han hecho, obviamente en cuanto ha ido escalando, como fue escalando en su momento, pues obviamente de esa misma manera pues fueron escalando las acusaciones, Jesús. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy, muy puntual. ¿Felipe Calderón sabía o no sabía en las que estaba metido Genaro García Luna? Te voy a responder con esto. Felipe Calderón aceptó la instalación de las oficinas binacionales de inteligencia. Claro. Y lo publiqué recientemente en proceso con documentos oficiales del gobierno mexicano. Fue el que autorizó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a tener oficinas en México, las famosas OVI. Él tuvo su búnker, los medios mexicanos lo publicaron, y yo me reí de eso en su momento, porque dije, no se han dado cuenta lo que está por encima de eso. ¿Tú crees que él no iba a saber, o por lo menos escuchar rumores de que su secretario de Seguridad Pública recibía dinero del narco? Me parece estúpido que Calderón no lo supiera. Ahora, si yo fuera el expresidente de México y como están las cosas, estaría temblando, porque si le están dando seguimiento a las investigaciones, pues habría que pensar no solo en Peña Nieto, en Calderón, en Vicente Fox, en muchos otros políticos. Y te agrego una cosa, Alejandro. Hay que tomar una encuesta, una cosa en cuenta. No estamos hablando de cuestiones de venganza política, estamos hablando de una situación real en México. Han sido decenas de miles los muertos, desaparecidos. Fue un sexenio de la muerte en la cual Felipe Calderón militarizó la lucha contra el narcotráfico. La pregunta sería, y te la pongo así, y espero que Álvaro y tú me respondan, la Fiscalía General de la República debería solicitarle al gobierno de Estados Unidos todas las evidencias que se presentaron en el juicio del Chapo para seguir investigando casos como este, porque de ese juicio se deriva la acusación contra Genaro García Luna. A ver, de ese juicio, querido Jesús, claro, de ese juicio de hecho sale lo de García Luna y me parece que es lo menor. Lo más escandaloso es que de ese juicio sale lo de Calderón y lo de Peña. En ese mismo juicio. Y de Vicente Fox. Y de Vicente Fox Quesada, exactamente. Entonces Vicente no Fox tendría... ahora quiere emprender una empresa de marihuana. De mota, sí, claro. Oye, no tendría lógica, Jesús, si sale el menor de todos, que es García Luna, y no tienen una investigación ya específicamente sobre Peña y sobre Calderón, si fueron señalados igual que él en ese mismo juicio. Ojalá la tuvieran, porque recordemos que en el caso de Peña Nieto se habló de cientos de millones de dólares. Sí.
En el juicio Y ahí- contra el Chapo, efectivamente. Sí, en el juicio, Tú lo claro, informaste. y yo estuve ahí. Así o sea, es. pero hay una cosa muy importante, Sí, que no olvidemos. Podemos hacer acusaciones y especulaciones. Esa es la gran diferencia del sistema judicial mexicano al de Estados Unidos. sí. Aún cuando a Genaro se le ha acusado de todo esto, no es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Por supuesto. Y voy a explicar lo que sigue. Primero, ya se presentó en Dallas con su abogada Rose Romero. El próximo martes es la audiencia para definir si se queda detenido o no, que lo van a hacer. No especulemos. Tendrá que ser extraditado de estado a estado, de Texas a Nueva York, para enfrentar su proceso, el cual tardará unas semanas en definirse. Se tienen que llevar a cabo audiencias previas al juicio, Si Genaro se declara culpable, voy a decir una especulación. Sí, por favor. Porque quiere tapar el agujero para no inculpar a otros personajes políticos. Y hablemos del etílico Felipe Calderón. Justamente, Hablemos de claro, de exembajadores, Peña Nieto. exembajadores como Arturo Sarucán. Arturo Sarucán defendió a Genaro García Luna como no tienen ni idea. Arturo Sarucán, embajador de México en Washington. En Washington. Y aquí voy a embarrar a un académico. Me importa poco que diga lo que diga. Andrew Seeley del Woodrow Wilson Center. Correcto. El día que se presentó García Luna en esa institución, no me dejaron cuestionarlo. Y él, durante la presentación de García Luna, que estaba Pascal Beltrán del Río como testigo, dijo: ojalá tuviéramos un secretario de Seguridad Pública como Genaro García Luna en los Estados Caray. Unidos. Oye, pues si Imagínate. lo hicieron el policía de América Latina desde Colombia. Querido Jesús, ya sabes que el tiempo se va volando aquí, tú lo sabes muy bien, tanto como nosotros. Claro. Gracias por estar desde, como dices tú, Washington. Gracias por este Bueno, súper vamos a seguirte consultando, Jesús Esquivel, porque eres una enciclopedia periodística en muchos temas, y en esto nos vamos a seguir en comunicación. Muchísimas gracias, querido Jesús Esquivel. Te mando un abrazo hasta Un gran Washington. abrazo hasta allá. Y Gracias, Jesús. seguimos en contacto. Por Claro que supuesto, muchísimas gracias. Vamos a un corte y Espérate. regresamos. No, ¿Qué? no, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto dinero recibió Eso sí me del interesa. cártel de Sinaloa? ¿Quién? Genaro García Luna. A ver, señor. Pero ¿cuánto dinero más recibió de Arturo Beltrán Leiva? ¿Quién le dio más? ¿El Chapo Guzmán o Beltrán Leiva? Leiva. O los Beltrán Leiva. Mejor, Volviendo. ahorita vamos de regreso y se lo vamos a decir todo.